partamos por el panorama del comercio mundial y vamos a ver que hay una fuerte recuperación en 2021, pero claro, con señales de desaceleración. Y tenemos, por cierto, si ustedes lo miran, que el comercio internacional tiene una caída mucho mayor en la crisis de 2008-2009. La caída de esta ocasión de la pandemia es menor y la recuperación también es menor. Es decir, en aquella ocasión de la crisis el comercio cae menos 12,6, pero se recupera un 13,9. Aquí estamos analizando, como siempre, una mirada larga entre 1990 y 2022. Y del lado derecho podemos observar con mucha claridad también el hecho de cómo se ha comportado, por qué 2020, digamos, la caída es de 5,3 y es una caída que adolece, para mirarlo ahí en plan trimestral, ¿verdad? Vemos que entre abril y, más bien en abril del 2020, la caída fue de menos 16,9% y se va recuperando, ¿verdad?, el comercio nuevamente hasta alcanzar un 24,6%, ¿verdad?, cuando analizamos entre enero de 2017 a agosto, ¿verdad?, de 2021. Y ahí vemos que hay una ralentización de 8,2, ¿verdad? Y entonces vemos que en realidad siempre hay una cierta ralentización en el comercio, en la expectativa de comercio de 2021 y más todavía en 2022. La pandemia también en realidad lo que hizo fue aumentar los desequilibrios en la cuenta corriente global. Y en ese sentido vemos que hay países, fíjense, aquí vemos varias cosas. Primero, que el superávit de China aumenta por mayores exportaciones en medicamentos, en electrónica y menores gastos en turismo, que fue una de las industrias que más cayó. Y ahí vemos nosotros como China, ¿verdad?, es uno de los países en desarrollo superavitarios, en la parte anaranjada de la barra de la izquierda. Por otro lado, vemos que hay países avanzados superavitarios, clásicamente Alemania es uno de ellos, ¿verdad? Y por otro lado, vemos países avanzados deficitarios, Estados Unidos. Esto nos puede explicar un poquito la geopolítica, ¿verdad?, en donde Estados Unidos sigue siendo un país deficitario y China no. Y eso también nos explica de alguna manera, de una forma más objetiva, ¿verdad?, qué es lo que pasa a nivel internacional. También observamos que los mayores precios del petróleo pues le dan una cierta ventaja a los exportadores de petróleo, sobre todo, digamos, no en 2021 un poquito más que en el 2020. Y por cierto que el mayor gasto fiscal, ¿verdad?, de Estados Unidos pues aumenta definitivamente este déficit en este país. Por otro lado, también vemos factores de incertidumbre en el comercio mundial, ¿verdad? Y esto lo vemos claramente, que hay un desigual ritmo de vacunación y nuevas variedades del virus, ¿verdad? El Omicron, yo decía, bueno, si no nos mata el virus, nos vamos a aprender el alfabeto griego definitivamente, pero digamos, ya estamos ante esta nueva cepa, ¿verdad?, que nadie sabe muy bien, hablando de saber, y presiones inflacionarias. Esto es muy importante decirlo. Vamos a analizarlo cuando hagamos el balance preliminar a principios de enero, pero las presiones inflacionarias vienen por varias vías. Una de ellas es justamente los problemas de transporte. Yo diría, el gran aumento en los precios de transporte que vamos a ver ahora, pero también obviamente ha habido una mayor demanda agregada y desde luego hay dificultades para mantener el estímulo fiscal. Hay tensiones comerciales, como veíamos, pero también hay un riesgo inmobiliario de China. Ustedes saben, la empresa principal china, Evergreen, que ha tenido ya ciertos problemas en materia del sector inmobiliario, lo cual puede tener repercusiones sobre todo para las materias primas que exporta nuestra región. Y lo que hablábamos, las disrupciones en las cadenas de suministro y el alza de los costos de fletes. Y por supuesto el otro gran tema que se analizó en Glasgow, que es el tema de los eventos extremos debido al cambio climático. Entonces, aquí vemos las asimetrías, ¿verdad? Lo que hablábamos un poco. Los países de ingreso medio alto, bueno, pues ya tienen un porcentaje de población vacunada con al menos una dosis por encima del 75,6%. Los de ingreso alto por encima del 74,1%. Y estos dos, la verdad sea dicha, no es porque no tengan acceso a vacunas, es porque no hay
voluntad de vacunarse, que es muy distinto a lo que pasa en los países de ingreso medio bajo, que estamos en 43,5, y en los países de ingreso bajo, que definitivamente son los que no han tenido acceso a vacunación. Y ahí, bueno, por supuesto, África es una de las regiones que más afectada en esta dirección. Y por cierto, del lado derecho vemos las agrupaciones, digamos, seleccionadas en materia de medidas fiscales. Miren ustedes las diferencias, o sea, las economías avanzadas en gastos adicionales, en capital, en préstamos, en garantías, han metido mucho dinero en porcentaje del PIB, y vemos que las economías avanzadas pues son las que realmente presentan grandes asimetrías. Esto es un poco el gran mensaje de nuestro documento: son las enormes asimetrías entre las economías avanzadas, las economías emergentes y desde luego, miren ustedes, los países de bajos ingresos, y sobre todo en lo que se refiere a capital, préstamos y garantías. Estados Unidos, nosotros vemos que hay una economía mundial mucho más regionalizada, ¿verdad? Y es lo que decíamos, claro, como hubo toda esta crisis de suministros, pues Estados Unidos y Europa están buscando reducir su dependencia, ¿verdad? Y aquí vemos con claridad cómo China ha mantenido su liderazgo, ¿verdad? No qué duda cabe, y ha sido y sigue siendo el principal exportador de partes y componentes, y se convirtió en el principal exportador de dispositivos médicos. Estados Unidos ha reaccionado, también la Unión Europea, y entonces están intentando aumentar la autonomía productiva en sectores estratégicos como los semiconductores, los vehículos eléctricos, que eso, por cierto, ha tenido un gran impacto también en el TECMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, como vamos a ver, en baterías, en medicamentos, en minerales críticos, en hidrógeno verde, en tecnologías de computación en la nube. ¿Y a partir de qué están haciendo esto? ¿Cuáles son los instrumentos que han puesto en marcha? Bueno, subsidios, la inversión pública, como veíamos en la lámina anterior, compras públicas, ¿verdad? Y muchos incentivos al nearshoring y al reshoring, es decir, atraer a sus empresas de vuelta, por lo menos a cercanías geográficas, y también el impacto en patrones mundiales de producción y comercio. Ahora, en verdad, una de las conclusiones es que estos impactos no se van a ver inmediatamente, pero sí creo que va a tener un impacto estructural muy fuerte, sobre todo en los próximos años, ¿verdad? Y sobre todo ya si estos impactos de estos patrones se convierten en algo ya más estructural. Entonces aquí vemos China, ¿verdad? Exportaciones de partes y componentes. China lleva la delantera, Alemania le sigue sin duda, Estados Unidos y Japón también van en esa dirección. Ahora, la pandemia, ¿verdad?, ha generado disrupciones en las cadenas de suministro. Esto es lo que quizás es lo más, lo novedoso de esta crisis, ¿verdad? Porque en realidad esta crisis nos ha llevado a estas restricciones de oferta de insumos críticos, ¿verdad? Miren ustedes los tiempos de espera entre un pedido y la entrega, por ejemplo, de los semiconductores, que son claves en la producción digital, ¿verdad? O en la producción automotriz. Las dificultades de transporte y logística, el tiempo promedio de tránsito marítimo de los contenedores. Y aquí comparamos, bueno, el tiempo normal en América del Norte eran 42 días, bueno, el tiempo actual ahora son 51, aumentó 9 días. En el tiempo normal hacia Europa, 79 era el normal y ahora es 99 días. O sea, realmente hay un cambio que se traduce en precios. Y la reducción de inventarios, ¿verdad? Eso también ha sido muy importante, sobre todo en lo que se refiere a meses de ventas y ventas minoristas, que también tiene un gran impacto en el comercio. También vamos a observar en esta etapa, ¿verdad?, cómo hay un alza en el costo de los fletes marítimos de un 660%, que ha incidido en factores estructurales de mucho impacto, la verdad. Entonces, ahí tenemos realmente que observar que dos cosas, yo diría, algo sumamente delicado, y es que este es uno de los sectores más críticos en el fuerte aumento de los fletes, y entre el 50 y el 75% de los contenedores utilizados en el comercio internacional pertenecen a compañías navieras.
y la mayor parte del resto a compañías de leasing que podrían constituir holdings, por ejemplo. Y los altos niveles de fletes resultan en muchas ganancias para el sector naviero y existen 3 alianzas principales que concentran el 83% del mercado mundial del comercio marítimo vía contenedores. Fíjense, ahí está Ocean, 30%, ¿verdad? 2M, Maersk y MSC, el 34%. Y D, que es Hapag Lloyd, el 16%. Y otros el 20%. Pero en verdad que lo que estamos hablando es que no solamente hay un alza en los costos, sino hay una concentración en muy pocas manos y una gran integración vertical entre puertos y navieras que han formado alianzas. Entonces, esto es un tema que ya venía desde antes, nadie está diciendo que esto no existía, pero miren ustedes cómo ha aumentado el costo global de los fletes de contenedores por vía marítima entre enero de 2019 y octubre del 2020.